Bueno, ahora vamos a mirar cómo se hace una prueba de independencia usando RStudio. Entonces, para eso lo primero que les estoy mostrando es la base de datos. Esta base de datos todavía no es una tabla de contingencias. Si ustedes se fijan, tenemos 1313 filas, que es donde están toda la información. En este caso, del tipo de pasaje y la sobrevivencia. ¿Sobrevive o no sobrevive? Bueno, entonces ya empezando en el código, recordemos siempre, después de importar la base de datos, muy importante la attach. Names nos va a mostrar nuestras variables. Y vamos a revisar entonces la tabla de contingencia. Entonces, tabla, el nombre que le damos a nuestra tabla, la función que nos hace la tabla stable, ¿de quién? De nuestras variables. Importante tener en cuenta, la primera variable que aparece es precisamente la variable que queremos que aparezca como filas, por esa razón está pasaje. Bueno, y otra manera de realizar esta tabla es haciendo uso de la librería Pander. Entonces es muy importante instalar esta librería. Recuerden que lo pueden hacer desde paquetes, install, y escriben Pander, y entonces la función que nos hace precisamente esa tabla es Pander nuevamente, y es para que nos la muestre de otra manera. Entonces es solamente para ver la salida de la tabla. Esta es una forma y aquí tendríamos la otra. Bueno, entonces vamos a mirar unos gráficos descriptivos, entre esos el gráfico de nuestra tabla solamente con la función plot. Vamos a darnos cuenta que nos muestra entonces el cruce de las categorías, donde ya nos podemos fijar que el color verde nos indica la sobrevivencia, el color rojo la no sobrevivencia, y en el caso de la primera clase pues vemos que es la clase donde más sobrevive y al mismo tiempo donde menos no sobrevive, y en el caso de la tercera clase pues es donde menos sobreviven y es donde más hubo personas fallecidas. Bueno, el diagrama de barras apilado entonces también nos va a empezar a mostrar la combinación de las categorías. Recuerden que este ejemplo es el ejemplo del Titanic, con la sobrevivencia y no sobrevivencia de los pasajeros, teniendo en cuenta el tipo de etiquete que ellos compraron: primera clase, segunda clase o tercera clase. Nuevamente el gráfico apilado nos muestra color azul es la tercera clase, verde segunda y rojo primera, donde efectivamente la primera clase es donde hubo más sobrevivencia, y en el caso de la tercera clase donde hubo una menos sobrevivencia. Bueno, el diagrama de barras apilado ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, por esa razón ustedes ven el código, porque es el mismo código que ya hemos usado para realizarlos. Entonces también lo podemos hacer de esta forma. Bueno, y vamos a hacerlo usando entonces el código donde tenemos la leyenda aparte. Lo primero que él nos va a graficar son las barras apiladas, y luego recordemos que la función legend, to write, bueno, y todo lo que estamos viendo aquí en este caso es el que nos construye esa leyenda. Ya esto nuevamente ya lo habíamos hecho en otra ocasión. Y el diagrama de barras agrupado nos va a mostrar las barritas una al lado de la otra. Bueno, aquí para que veamos completo el código. Entonces esta primera parte, línea 30 y 31, nos va a graficar ese diagrama, donde recordemos que esta función es precisamente la que nos hace las barras de esta manera, una al lado de la otra. Los colores, el título, el límite para que esa barrita no vaya a sobresalir. Y bueno, y esta es nuestra tabla de contingencia, que en un principio le hemos dado ese nombre. Entonces ya para hacer la leyenda, también nuevamente esto ya lo habíamos usado. Ahí aparece. Entonces nuevamente vemos aquí la no sobrevivencia en tercera clase, es donde fue mayor comparado con primera y segunda, y la sobrevivencia en el caso de la primera clase, que es el color verde, pues fue mayor. Entonces esto nos da una idea para saber si hay una asociación entre nuestras variables, y ya para nosotros inferencialmente poderlo comparar, pues ya vamos a hacer nuestra prueba chi cuadrado, la prueba de independencia. Chi es el nombre que yo le estoy dando, y la función que nos hace esa prueba de independencia es¿de quién? De nuestra tabla de contingencia. Entonces
ya aquí R en la consola, si ustedes se fijan ya me la corrió y yo quiero ver ya la salida, entonces en este momento se las estoy presentando. Entonces recordemos, ese estadístico de prueba es 174,4, ya lo habíamos hecho en Excel y efectivamente ese era el estadístico de prueba que nos había dado, grado de libertad 2. Y recordemos, el p-valor también me permite llegar a la misma conclusión si no quisiésemos usar la comparación del estadístico de prueba con el valor crítico, que es buscar en la tabla chi cuadrado y comparar. Entonces, en el caso del p-valor, lo haríamos con la significancia y necesitamos que el p-valor sea menor a esa significancia. Entonces, en el caso de tener una confianza del 95%, pues esa significancia sería de 0,05, y si nos fijamos, efectivamente el p-valor es menor a ese 0,05, o en el caso de nuestro estadístico de prueba, 174,4 es mayor al valor crítico que nos da la tabla. Entonces ya sabemos, en el caso de las variables de la sobrevivencia y el tipo de pasaje, que sí existe asociación entre ellas, el haber estado en primera, segunda o tercera clase y el haber sobrevivido o no en el Titanic. Bueno, entonces vamos también a mirar cómo podemos encontrar los riesgos, y para eso pues vamos primero a encontrar entonces el riesgo de no sobrevivir al naufragio. Para eso un nombre que le voy a dar a la tabla, PF, Prop Table, esta función es la que precisamente nos va a mostrar las proporciones, y para decirle que sea por fila aparece este 1. Si quisiéramos unas proporciones en una tabla de contingencias por columna iría el número 2, pero en nuestro caso el interés es que sea por filas, porque recuerden que vamos a comparar es el hecho de que esté en cada una de las clases y el no sobrevivir y sobrevivir. Entonces por esa razón es que lo hacemos con las filas. Bueno, entonces ahí está. Recuerden que esa es una manera de que R nos muestre la tabla, ahí ya la tenemos, y entonces lo que vamos a tener aquí es que el no sobrevivir al naufragio estando en primera clase fue casi del 40%, en segunda clase sería casi de un 58% y en tercera clase casi de un 81%. Bueno, también decirles que la manera de que solamente R nos muestre un número de decimales que nosotros deseamos es usando esta función. 3, 2, 4 es el número de decimales que quisiéramos nosotros que R nos mostrara. Bueno, entonces ya tenemos la no sobrevivencia en cada una de las clases, al igual que él también me muestra la sobrevivencia, que sería pues el complemento de lo que ya habíamos visto. Para los riesgos relativos, entonces tenemos que este riesgo relativo, esta razón de riesgo, sería el no sobrevivir al naufragio siendo de segunda clase si lo comparamos con primera clase. Entonces para eso nos vamos a utilizar esa tabla que acabamos de hacer de riesgos, que la llamamos PF, y lo que yo quiero, como lo que yo quiero comparar es segunda con primera, pues por esa razón aparece primero aquí 2,1, fila 2, columna 1, y la vamos a dividir con la fila 1,1, que es la de primera clase. Entonces teniendo esto, tenemos ese riesgo, 1,44, ¿cierto? Entonces, recordemos que si esto lo multiplicásemos por 100%, tendríamos 144%, es decir, casi un 45% aumentó la no sobrevivencia si estuviésemos en segunda clase, ¿cierto? Comparado con primera. Bueno, en el caso entonces de tercera con primera clase, nuevamente en la consola les estoy mostrando la tabla, entonces nuevamente usamos la tabla que acabamos de hacer, PF, respecto a 3,1, fila 3, columna 1, es decir, 0,86, y lo vamos a dividir sobre 0,398, que es la razón, el riesgo de primera clase. Y nuevamente con esto hallamos 2,027, multiplicado por el 100% tendríamos ese 202,7%, es decir, recordemos que tendríamos un aumento de 103% de no sobrevivir si hubiese estado en tercera clase. Bueno, ahora los odds, número de veces más probable de no sobrevivir al naufragio. Entonces los odds para cada una de nuestras categorías de pasaje, teníamos nuestra tabla, la tabla de contingencia, aquí la podemos ver un momento para que la tengamos presente.
ahí está, se las estoy mostrando en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es, para los odds, recordemos, en nuestro caso la no sobrevivencia, entonces vamos a dividir la no sobrevivencia sobre la sobrevivencia en cada una de las categorías de las clases, ¿cierto? Entonces fila 1, 1 con fila 1, 2, que es lo que en este momento ustedes están viendo acá. Ahí tenemos el odds 0.6597 o nuevamente pueden redondear. Recuerden que este 4 es el número de decimales que ustedes quisieran que les mostrara, solamente es para ver menos decimales. Y recordemos que en los odds, si es menor a 1, lo ideal es entonces hacer el contrario, es decir, en nuestro caso cambiar, ¿cierto? Que fuese aquí 1, 2 y fuese 1, 1 para poder darle una interpretación por el hecho que es el número de veces. Bueno, en el odds 2, entonces tendríamos fila 2, 1 dividido en la fila 2, 2. Y por esta razón aparece el 1.35, ¿cierto? Y en el caso del log 3, entonces tendríamos fila 3, 3, 1 y 3, 2 para tener entonces el 4,15 y nuevamente redondearlo. Entonces, ¿qué estábamos hallando con los odds? Número de veces más probable de no servir al naufragio. Entonces recordemos, número de veces 4,15 veces más probable de no sobrevivir en tercera clase, 1,35 en segunda y en el caso de primera pues nos dio menor a 1, ¿cierto? Y ya finalmente los odds radio, que es donde vamos a estudiar el riesgo de no sobrevivir estando en segunda clase si lo queremos comparar con una de las clases, en nuestro caso con primera clase. Entonces aprovechamos esos odds que acabamos de encontrar y lo que vamos a querer hacer entonces aquí es, siempre va a ir primero el de interés, es decir, segunda clase sobre primera clase. Tenemos aquí que se duplica la no sobrevivencia en segunda clase respecto al primero, ¿cierto? Y en el caso de tercera clase con primera, entonces nuevamente primero en el numerador va a estar el de interés. Tenemos que se sextuplica, ¿cierto? Por cada 6 que no sobreviven en tercera clase, lo hizo 1 en tercera. Entonces esta era la manera que les quería mostrar de cómo hacer una prueba de independencia y además los odds, riesgos relativos y los odds radio.